Muchísimas gracias. Les presentamos hoy una proposición no de ley cuyo espíritu es realmente muy sencillo y se puede definir. Perdón, presidente, no está nuestro. Entiendo que sin estar nuestro. Muy facilita. Vamos a esperar a ver si nos clarifican si puede venir el... Esto es un time-out inesperado. Total. Pues entonces, señor Figaredo, le vuelvo a dar el tiempo y puede empezar. Está viniendo. Gracias, Bueno, que es una proposición no de ley muy sencilla y que el espíritu es muy sencillo, aunque luego la literalidad entra muy en detalle y tiene alguna complejidad más. Pero el espíritu, y es algo que todos los españoles creo que estarán de acuerdo, y es que el sistema energético actual y al que el Gobierno nos está empujando es un fracaso. Estamos pagando los precios de la energía más altos de la historia, estamos lastrando a nuestra economía, y no a la economía en abstracto, sino a las personas que viven de esta economía, de forma que estamos básicamente destruyendo el bienestar de los españoles. Pensemos, por ejemplo, que el encarecimiento de los carburantes que está empujando el Gobierno nos lleva a una inflación galopante, ya que el precio de los carburantes afecta a todos los productos, ya que el 80% de las mercancías en España se mueven por carretera. Lo mismo sucede con los precios de la energía eléctrica, que está en niveles récord históricos de España. Y el futuro pinta muy mal, porque el camino al que nos empuja el Gobierno nos lleva necesariamente a un mayor encarecimiento de los carburantes y de la energía eléctrica. La excusa del Gobierno es que tenemos que decrecer, que no podemos crecer al nivel que lo estábamos haciendo hasta ahora y que, de alguna forma, tenemos que apretarnos el cinturón. Y el problema es que quien se tiene que apretar el cinturón con este plan del Gobierno son los españoles más desfavorecidos, porque el Gobierno ya sabemos que sigue viajando en Falcon, sigue viajando a todo trapo, sigue yendo a sus reuniones climáticas a todo tren, y el que va a tener que restringir su actividad es el españolito de a pie. Entonces, lo que propone Vox es muy sencillo y es: la energía nuclear funciona de manera constante y la energía renovable funciona de forma, entre comillas, arbitraria. Cuando sopla el viento se genera y cuando brilla el sol se genera. Hace falta almacenamiento. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese almacenamiento? España tiene una virtud que pocos países de nuestro entorno tienen, y es las reservas hídricas, con la gestión hídrica inigualable prácticamente en toda Europa. Tenemos, además, varias cuencas hidrográficas que vierten al mar más agua de la que necesariamente tienen que verter. Véanse en el caso de las cuencas del Tajo y del Duero, que de media en los últimos 10 años han vertido a Portugal más de 15.000 hectómetros cúbicos de media al año, por encima de lo que se ha pactado con Portugal en los tratados internacionales. Lo mismo sucede con la cuenca del Ebro, que vierte al mar aproximadamente 16.000 hectómetros cúbicos al año que podrían aprovecharse. Así que, si promovemos un aprovechamiento hídrico, promovemos la conversión de las centrales en centrales de bombeo, las centrales hidráulicas en centrales de bombeo, que nos permitan almacenar toda esa agua y aprovecharlo, podremos, por un lado, generar la energía con la energía nuclear que funciona de manera constante en los momentos valle de consumo y con las energías renovables en los momentos pico de generación, que a día de hoy tenían que restringirse, en la medida en que no casaban con el pico de consumo. Así pues,
les traemos un plan muy concreto y creemos que lo que deben hacer es preguntar a los españoles si quieren este plan, si quieren un sistema energético razonable o si, por el contrario, quieren las medidas dogmáticas del Gobierno que nos están llevando a los precios récord de energía en Europa. Deben ustedes preguntar a los españoles, consúltenles, porque cuando el Gobierno se presentó a las últimas elecciones no decía que sus planes eran encarecer la energía, no decían que sus planes era prohibir el diésel, no decían que sus planes era perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos. Eso nunca jamás lo dijeron. Así que les pedimos que consulten a los españoles si quieren un plan razonable con precios de la energía razonables o si, por el contrario, quieren su locura dogmática que nos está llevando a los precios récord y, al final, a la ruina de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay una enmienda de... Muchísimas gracias. Es muy importante que entendamos todos, y sobre todo quienes nos escuchan desde sus casas, a qué se refiere esta proposición no de ley. Habla de contrarrestar en países en vías de desarrollo el impacto del cambio climático. Y esto es lo que dice. Pero la realidad es que no son ese impacto del cambio climático lo que quiere contrarrestar, sino las restricciones que Occidente impone a países en vías de desarrollo para desarrollar determinadas industrias por ese dogma climático. Es decir, Europa prohíbe a los países en vías de desarrollo explotar algunos recursos naturales, establecer centrales que emiten, según ellos, ese pecado mortal, el CO2. Les prohíben desarrollar su industria, les prohíben desarrollar una agricultura intensiva, como ya se ha explicado aquí, les prohíben también desarrollar una ganadería intensiva. Y para compensar todas esas prohibiciones que Occidente impone en los países en vías de desarrollo, pretenden crear este fondo de alguna forma para subvencionarles y sobornar su limitación al desarrollo. Porque la realidad es que los países a día de hoy que más cercanos están ya a encontrarse como países desarrollados, India, China, por ejemplo, son los responsables de las emisiones del CO2 de más del 45% de las emisiones de CO2 mundial. Y estos países se niegan a pasar por el arco de esa COP27, porque lo que dicen, con buena lógica, es que lo que pretende Occidente es restringir su desarrollo. Esa COP27, que es una reunión en Egipto a la cual han ido representantes de todo el mundo, se han reunido en un hotel de lujo, han acudido allí en todos los aviones oficiales con sus transportes oficiales, han comido, por supuesto, carne de la mejor calidad y lo que proponen en esa COP27 es que usted, el españolito de a pie, no utilice su vehículo diésel, que usted, agricultor, no utilice su tractor diésel, que usted, ganadero, deje de criar ganado porcino o ganado vacuno porque emite CO2. Eso es lo que han ido todos los partidos de España y del mundo a decidir en la COP27, a imponerle a usted, ganadero, una serie de restricciones por esos supuestos daños que están padeciendo por el cambio climático. Y quien expone, Ciudadanos, ejemplifica esos daños y dice los incendios que padecemos en España. Los incendios que padecemos en España son precisamente por las prohibiciones para explotar nuestros recursos forestales. Porque si los montes pudieran explotarse, los montes estarían limpios y no arderían como teas, como efectivamente pasa. Hablan ustedes de la agricultura. La agricultura padece porque en España se ha prohibido la utilización de los recursos hídricos que tenemos. La prueba es que el PSOE y el PP han bloqueado la interconexión de las cuencas hidrográficas de España, que es lo que realmente necesitarían nuestros agricultores. Hablan ustedes del agua. Nuestros agricultores en regadío a día de hoy no pueden utilizar el agua, entre otras cosas, por los precios de la luz, porque para extraer el agua hace falta energía eléctrica.
Y eso es lo que se lo impide. No es ese supuesto cambio climático, sino que son las restricciones políticas que ustedes están estableciendo. Y precisamente viene aquí Ciudadanos, que dice los liberales son realmente unos cómplices más en todas las prohibiciones que pretenden ustedes imponer. Tiene que terminar, ¿A quiénes? señor Figueredo. A los de siempre, a nuestros agricultores y a la clase media y trabajadora que tiene que desplazarse todavía en sus vehículos diésel y que perderá sus empleos por culpa de todas las restricciones que ustedes pretenden imponer. No apoyaremos sus locuras. Muchísimas gracias. Por último, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el